Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, estamos aquí preparados ya, Señor, con la prédica lista. Pero Señor, esto se convierte en nada, aparte de que tú te aparezcas aquí a través de tu Espíritu enseñarnos, Señor. Nadie necesita escuchar las palabras mías ni las de ningún hombre. Pero las que necesitamos desesperadamente es escuchar tu voz, Señor. Háblanos a nuestros corazones, haz tu palabra relevante a nuestras vidas, enséñanos verdaderamente, ilumina tu palabra a nuestros corazones, Padre. Unge mis palabras, unge nuestros oídos, nuestros corazones para recibir de ti. Somos tuyos, Señor. Santifícanos mediante tu palabra, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bueno, básicamente la semana pasada vimos que la epístola de Colosenses en general fue escrita como corrección a una mala doctrina que se estaba difamando por la región, que buscaba añadirle a la suficiencia de Cristo. Y básicamente los falsos profetas negaban la preeminencia de Cristo. Cristo no solo como importante, sino como lo más importante o el más importante, ¿no? Cristo no solo como importante, ciertamente, sino como preeminente. Y en su preeminencia, absolutamente suficiente para la totalidad de nuestras necesidades. Y veíamos que el versículo clave de Efesios está en el capítulo 2, versículo 10, dice: ustedes están completos en Él, como diciendo que Cristo más nada equivale a todo. Es decir, Cristo más nada equivale a todo. A Cristo no hay que añadirle nada. Y la palabra enseña que en Cristo ustedes, nosotros, los que creemos en Él, estamos completos en Él. Por lo que veíamos que añadirle a Cristo es en realidad una sustracción al Evangelio. Añadirle a Cristo es una sustracción al Evangelio. Cuando le añadimos al Evangelio de vida eterna, simple y únicamente por fe en Cristo, terminamos sustrayéndole a la provisión que solo Él puede dar o da para vivir la vida cristiana. Pero hoy Pablo continúa desarrollando el tema de la preeminencia de Cristo. Obviamente ese es el tema principal de la epístola de Colosenses. Y Pablo hoy continúa desarrollando este tema de la preeminencia de Cristo tanto en la iglesia como en la creación. Pero antes quería que consideráramos lo siguiente. ¿Qué es teología? Teología, porque a veces viene la palabra y lo que pensamos es, nos parece un monje en un monasterio remoto que no tiene nada que ver con mi vida, ni tiene cómo relacionarse conmigo y estudiando las cosas etéreas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Pero en realidad la teología, como vamos a ver, es más relevante a tu vida cotidiana de lo que tú y yo primeramente tendemos a pensar. Teología, la palabra teología viene del griego y es una palabra compuesta de dos palabras, que es la palabra teos, que significa Dios, y logía, o del logos, que es la palabra que viene la palabra, pues viene el estudio, razonamiento. ¿Qué significa realmente teología? Significa el estudio de Dios. Las palabras de Dios, el razonamiento acerca de Dios, el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Nosotros todos somos teólogos, ¿no? Todos, porque todos nosotros tenemos ideas acerca de Dios. Y cada vez que una persona hace una afirmación acerca de Dios, está dando una afirmación teológica. El punto es que si es buena o es mala. Hasta los agnósticos o los ateos son teólogos, porque ellos están dando una afirmación: Dios no existe, es una afirmación mala, pero están dando una afirmación, una idea acerca de Dios, están teniendo una afirmación teológica, tienen su propia teología. Entonces realmente el punto no es que si somos teólogos o no, todos somos teólogos, pero el punto es que si somos buenos teólogos o malos teólogos. Lo bueno o lo malo de nuestra teología depende de que si nuestra teología es acorde a la verdad o no. ¿Okay? Entonces, si es acorde a la verdad, es buena teología. Si no es acorde a la verdad, entonces es mala teología. Y lo digo porque en los versículos de hoy Pablo presenta, o como vamos a ver, una serie de declaraciones teológicas acerca de Cristo que revelan una inmensidad de información acerca de Él. Y a veces pasamos por este tipo de textos en la Biblia y bueno, ¿y cuál es la exhortación? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Pero no, vamos a estar claro que vamos a ver que esta información no es irrelevante o impráctica para nuestras vidas.
Más bien es sumamente relevante y práctica, ya que es en la luz de quien Jesucristo es que nosotros aprendemos a conocer quién somos nosotros. Mira que el Salmo, mira, déjame ponerlo aquí porque el Salmo, mira, el Salmo 36, 9. Dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Entonces es la luz de ver quién Jesucristo es que nosotros aprendemos realmente a ubicarnos, a ver realmente cuál es nuestro lugar en la creación y estar en sincronía y en armonía con el corazón de Dios, que es donde realmente está la paz y la felicidad. Mira, A.W. Tozer, uno de los exponentes cristianos que yo más leo y que más me han impactado, lo ponía de esta manera, y lo he dicho varias veces, pero creo que es importante recalcarlo, porque A.W. Tozer, después de haber estudiado al Señor y caminado con Él por muchos años, él mantenía esta proposición que decía que lo más importante de un ser humano es lo que viene a su cabeza cuando esa persona piensa en Dios. Y yo estoy de acuerdo con él, porque en realidad lo más importante que tenemos tú y yo es qué viene a nuestra cabeza cuando nosotros pensamos en Dios. Mala teología equivale. ¿Por qué? Porque mala teología equivale a un alma insatisfecha. Mala teología equivale a un alma insatisfecha, en última instancia triste, vacía, angustiada, iracunda y eventualmente malvada. Pero buena teología o sana teología equivale a un alma satisfecha, donde encontramos amor, alegría, paz, amabilidad, bondad. ¿Ok? Entonces, ciertamente la teología no es algo que no se conecta con la vida diaria, no es que es irrelevante, más bien es súper relevante, porque en realidad de lo que nosotros pensemos acerca de Dios y cómo nos relacionamos con Él, acorde a esa información, es que realmente determina si tú y yo vamos a verdaderamente ser satisfechos, conseguir la felicidad o no. Pero entonces con eso en mente vamos a abarcar entonces los versículos de hoy. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de Jesucristo aquí en Colosenses 1, versículo 15. Voy a leer del 1 al 20 y después los expongo, porque esto en realidad es como pareciera que es una especie de himno, como el que se tiene ahí en Filipenses 2, que Pablo utiliza para aclarar la supremacía o la preeminencia de Cristo a esta iglesia de Colosas. Versículo 15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ok, entonces, mira, esos son los versículos de hoy del 1 al 20. En realidad, hoy vamos a estar viendo del 1 al 18, porque está como que dividido en dos partes y habla de la supremacía de Cristo en la creación del 1 al 18 y en la redención del mundo en los versículos siguientes, del 19 al 20. Hoy, por cuestión de tiempo, porque vamos a tener Santa Cena al final también, vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 18. ¿Y qué es lo primero que vemos ahí? Regresamos al versículo 15. Lo primero que vemos que habla Pablo, que nos dice de Jesucristo, es que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es eso de que la imagen del Dios invisible? Mira, la palabra imagen es la palabra que viene del griego eikon, o que viene de donde tenemos la palabra ícono, ¿no? Y básicamente habla de una reproducción fiel. Cuando aquí dice que Jesucristo es la imagen de Dios visible, lo que está diciendo es que Jesucristo es la expresión perfecta de quien Dios es. ¿Okay? Dios no lo conoce nadie, en el sentido no lo puede ver nadie, más Jesucristo es el que expresa a los seres humanos quién Dios es. Es la expresión perfecta de quien Dios es. Y esto en Hebreos 1:1 lo pone de esta manera. Mira, al principio de Hebreos vemos aquí que dice, Dios que muchas veces
y de varias maneras hablaron nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el versículo 3 de Hebreos 1 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Entonces Jesucristo es la fiel imagen de lo que Dios es. Es más, en Juan 1:18, Juan lo pone de esta manera: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Entonces, Jesucristo es la imagen, es la expresión, es a través del cual nosotros podemos conocer el verdadero carácter o el carácter definitivo de quien Dios es. Y en el capítulo 1 de aquí de Juan, en su evangelio, presenta a Jesucristo como el Verbo, ¿no? Como el Verbo y como la palabra de Dios. Ustedes han escuchado ese versículo en el Juan 1:1, dice: al principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Bueno, la palabra verbo en realidad es la palabra logos, la palabra palabra. Lo que pasa es que los traductores no ponen al principio existía la palabra, porque lo pondría Jesucristo con un género femenino, pero la palabra ahí es palabra. En el principio ya existía la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. Para ponerlo en masculino, los traductores lo ponen como verbo, pero es lo que está queriendo decir. Jesucristo es la palabra de Dios. Mira, al igual que nuestras palabras revelan lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesucristo revela a los seres humanos lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Mira, así como, es como decir que así como las palabras están formadas por letras, la Biblia enseña que Jesucristo es el alfa y el omega, las letras del alfabeto de Dios, que forman una palabra, un mensaje principal de Dios para ti, y es el mensaje: eres amado. Jesucristo corporalmente representa y nos trae el mensaje de Dios, y el mensaje principal de Dios para los seres humanos es: eres amado. Es verdad, eres amado incondicionalmente por el todopoderoso Dios del universo. Y eso pique se extiende y tiene infinidad de ramas y de avenidas, de consecuencias y todo esto y todo lo otro. Pero el punto principal es ese: Jesucristo expresa el mensaje principal de Dios para los seres humanos, es de que somos amados, y lo expresa a través de Él. Y esto es un mensaje, lo que llaman el mensaje de la gracia de Dios, que es un mensaje que la Biblia misma dice que tiene poder para salvar tu alma, para salvar al mundo entero. Ok, pero bueno, lo primero que tenemos entonces es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, pero después dice que Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación. Y lo primero que hay que aclarar aquí es que es primogénito, no como el primero en ser creado, como lo han tomado muchos, los testigos de Jehová y los mormones, para disminuir a Jesucristo de Dios a una creación de Dios, ¿no? Cuando la palabra habla que Jesucristo es el primogénito de toda creación, no habla de que Él es primogénito como el primero en haber sido creado, sino como el que tiene anterioridad y preeminencia ante toda la creación. El que lo hereda todo. Mira, es como cuando la palabra en Salmos 89, hablando de David, nos dice que yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Entonces, cuando Dios dice ahí que le va a dar a David la primogenitura, no es que David sea el primogénito de la creación, sino que le va a dar, como dice ahí claramente, dice la primacía entre los reyes de la tierra. Y aunque David no era el primogénito, ¿verdad? Sabemos por las escrituras que David más bien era el menor de sus hermanos, quizás hasta el más misio de todos ellos. Sin embargo, Dios lo escoge y le va a dar la primogenitura, como queriendo decir que le va a dar la anterioridad, la preeminencia, la importancia, lo va a elevar a un lugar de suma importancia. Mira, la exhortación es la siguiente. Mira, cuidado con dejar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se pierda en medio de otras prioridades en tu vida. En vista de lo que Dios mismo está diciendo de Jesucristo aquí, nosotros tenemos que, sin duda, llegar a esta conclusión de que tenemos que tener cuidado de que Jesucristo, el Hijo de Dios, no se pierda en medio de otras prioridades en nuestras vidas. Porque en nuestra vida, nuestra felicidad y la felicidad de aquellos que están alrededor nuestro depende de ello. Y quiero que sepamos que hay una táctica del enemigo de nuestras almas que busca hacer exactamente esto.
Una táctica que busca hacer exactamente esto. Mira, si el enemigo, si el diablo no puede hacer que te apartes de Jesucristo por completo, el enemigo va a buscar disminuir su importancia en tu vida diaria. Va a atacar lo que llaman la preeminencia de Cristo en tu corazón. Y después de todo, mira como lo pone Pedro. Pero en 1 de Pedro 3:15 dice, más bien honren o santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. El punto principal de lo que está diciendo aquí Pablo en Colosenses, y Pedro nos menciona aquí en 1 de Pedro 3:15, más bien honren o santifiquen en sus corazones a Cristo como Señor. Que no haya nada más importante en nuestras vidas que Jesucristo y Jesucristo como Señor. En nuestros corazones. No solo Jesucristo como importante, como algo ciertamente importante en nuestras vidas, sino lo más importante, el más importante. La preeminencia de Cristo en nuestros corazones. Y por eso es que Pablo aquí enseña que Jesucristo es el primogénito de toda creación. De toda creación. Y si seguimos leyendo aquí en el versículo 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Mira, cuando la Biblia habla de tronos, poderes, principados y autoridades, habla de un aparente orden que existe en el ámbito espiritual, en las regiones celestiales donde existen ángeles y demonios. Está hablando aquí de arreglos y de órdenes que hay en el ámbito espiritual. Y el punto, obviamente, es que Jesucristo es preeminente tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, en todo. Y nada escapa de su absoluto dominio. Entonces el punto para ti y para mí es no solo tengamos cuidado con permitir que cosas de esta tierra tengan prioridad remotamente similar a la prioridad que tiene Jesucristo en nuestras vidas, sino también tengamos cuidado de permitir que nuestra espiritualidad se vea dividida entre Cristo y cualquier otro ente espiritual. Sean ángeles, supuestas vírgenes, o santos, o X, Y, o Z. Mira, cuidado con el concepto de Cristo en medio de vírgenes, ángeles, santos y papas. Mira, Cristo como uno más en mi repertorio de cosas o personas en las cuales pongo mi esperanza. Y obviamente aquí es donde la enseñanza católica pierde la bendición de Dios, porque es lo que busca el enemigo, de que Jesucristo, el que ha de tener preeminencia en todo, simplemente sea uno más en el repertorio de personas o lugares donde voy yo a poner mi esperanza, porque el enemigo sabe que en el momento en que hagamos eso, entonces perdemos realmente la bendición de conseguir la felicidad que realmente se consigue es cuando Jesucristo es infinitamente y sumamente preeminente en nuestra vida y nada se le acerca a Jesucristo y solo a través de Jesucristo hay salvación, que es lo que significa que solo a través de Jesucristo tenemos acceso a la felicidad de Dios para esta vida en forma imperfecta y para la próxima en forma completamente perfecta. ¿Ok? Entonces, ni trono, ni poder, ni principados, ni autoridades. Jesucristo es preeminente y no ha de ser comparado ni puesto al nivel de ningún otro. ¿Ok? La segunda mitad del versículo 16 dice lo siguiente: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esta expresión de por medio de Él, porque pone a Jesucristo, al Hijo de Dios, como creador o agente de creación. Y por medio de Él quizás es porque el verbo, porque Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios, y Dios creó al mundo a través de su palabra. Es una forma de poner como Jesucristo es el agente que Dios Padre utiliza para hacer la creación. Pero lo importante, yo creo, no es tanto que resolvamos que si Él es el creador o no es el creador. Obviamente lo pone acá como lo le da a hacer Jesucristo como co-creador con el Padre. Pero el punto es que todo lo que ha sido creado a través de Él, y más importante, para Él. Lo dice ahí, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mira esto, mientras más rápido aprendas esto, mejor para el bienestar de tu alma. Tú fuiste creado no para vivir una vida independiente de Dios, sino para pertenecerle a Dios. Tú fuiste creado no para vivir una vida de independencia de Dios. Tú no fuiste creado para conseguir la felicidad aparte de Dios, sino para conseguir la felicidad en la medida en que tú le perteneces a Dios. El alma fue creada para Dios y por eso es que solo al regresar a Él, a ser poseída por Él, a pertenecer en Él, es que tu alma consigue la seguridad y la identidad que tanto añora. Dios te creó, Dios te salva
para amarte, para saciar todas las necesidades de tu alma, para expresar su amor en ti y a través de ti, y todo lo hace para la gloria de su nombre, porque vamos a estar claros en dos verdades que son importantes que conozcamos, y que dejemos que estas dos verdades siempre estén presentes a la hora que nosotros procesamos nuestras circunstancias en nuestra vida, y para tratar de discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de que Dios tiene en las cosas que permite que pasen en nuestras vidas. Dos verdades importantes: mira, todo lo que Dios hace lo hace para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios hace lo hace para la gloria de su nombre. En Isaías 43, 7 dice que a todos los he creado para mi gloria. Pero no solo que todo lo que Dios hace lo hace para la gloria de su nombre, sino que todo lo que Dios hace lo hace para el bien de su gente. ¿Ok? Romanos 8:28 dice que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Entonces están esas dos cosas. Todo lo que Dios hace lo hace para la gloria de su nombre, pero a la misma vez Dios todo lo que hace lo hace para el bien de su gente. El punto es el siguiente: no hay nada que Dios haga para la gloria de su nombre que vaya en contra del bien de su gente. Y tampoco hay nada que Dios haga para el bien de su gente que vaya en contra de la gloria de su nombre. Entonces Dios está en el proceso de glorificarse en la medida en que Él es bueno con nosotros. Pero Él en ningún momento va a sacrificar su gloria para ser bueno con nosotros, ni va a sacrificar nuestro bienestar por el bien. Nuestro bien por el en pos de glorificarse a través de nuestras circunstancias. Entonces estas son dos verdades que son inmutables y que nosotros debemos mantener siempre presentes para poder ver y la realidad y de cómo para discernir las situaciones donde el Señor nos deja, por las cuales nos deja pasar. Pero si seguimos en el versículo 17 dice que Jesucristo es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente o se mantienen unidas. Vemos que la primera parte dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no es una creación de Dios. Jesucristo es eterno y es Dios mismo, por lo que dice que Jesucristo es anterior a todas las cosas. Él existe antes de la creación y Jesucristo es eterno. Pero no solo la creación, no solo Jesucristo es eterno, no es parte de la creación, sino que es eterno, sino que por medio de Él, la palabra enseña que por medio de Él la creación completa forma un todo coherente o más cercano al original, dice, o se mantienen unidas. La creación entera se mantiene unida, no, como que decir, no se disuelve por Jesucristo. Y aquí vamos a estar hablando un poquito de ciencia de bachillerato, a ver si se recuerdan. Pero la ley de Coulomb, también conocida como la ley de cargas eléctricas, ¿no se acuerdan? Bueno, el punto es el siguiente: dicen que cargas del mismo... ¡Wow! Las caras de ustedes son un poema. El punto es el siguiente, no crean que me voy a ir muy técnico, pero el punto es el siguiente, un punto muy sencillo que todos conocemos. Mira, cargas del mismo tipo se rechazan, cargas opuestas se atraen, y lo podemos ver con un imán. ¿Se acuerdan con el imán? Si lo ponemos de los mismos polos juntos, sentimos que se rechazan, pero si lo volteamos, se atraen. Bueno, el punto es el siguiente: todos hemos estudiado en el colegio la estructura del átomo, de lo cual forma parte, es la base de toda la materia, son los átomos, ¿verdad? Ok, ¿se acuerdan del átomo? ¡Wow! Ya vamos a poner aquí profesor de física, no. Está el átomo, y se acuerdan que el átomo está formado por el núcleo y los electrones, ¿verdad? Bueno, en el núcleo que teníamos, los protones y los neutrones, protones de carga positiva juntitos ahí, y los electrones en órbita alrededor del núcleo, en carga negativa. Y sabemos por qué los neutrones que son negativos no simplemente se pegan a los protones por energía cinética. Porque al mover centrífugamente se mantienen sin irse, sin pegarse. Pero acuérdate el siguiente: en el núcleo están los protones. Y los protones, que son, ¿de qué carga? Son positivas. Y están un montón de protones juntos. Entonces la gran pregunta es: ¿qué mantiene a esos protones, que son todos de carga positiva, unidos? Todo átomo del cual toda la materia de cual todos formamos, todo átomo en última instancia tiene un núcleo lleno de protones de carga positiva que nadie sabe. Y hoy en día, mira, la ciencia no lo puede explicar. Mira, tú puedes estudiar física cuántica
Y la física cuántica ofrece un montón de hipótesis y teorías, pero hasta hoy día es un misterio para la ciencia. Simplemente, ¿qué previene que los átomos que forman toda la creación simplemente no se desintegren? ¿Qué mantiene el núcleo del átomo unido? Y esto paltea a los científicos desde siempre, no han podido resolver esto, pero las escrituras con leer la Biblia tienen, ¿verdad? Porque las escrituras revelan que el que mantiene todo esto unido se llama Jesucristo. ¿Ok? Es más, en Hebreos 1:3, que estábamos viendo ahorita, dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, dice, y Él sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Que es decir, Él mantiene la creación, se mantiene junta y no se disuelve simplemente porque Jesucristo la mantiene unida en su mano poderosa. Pero el punto es el siguiente. La creación entera se mantiene unida, no se disuelve en una gran explosión porque Jesucristo la tiene agarrada. Pero un día, dice la palabra, Jesucristo va a hacer y va a soltar la mano. Y el poder de Jesucristo, que es lo que mantiene toda la creación unida, va a dejar ir. Y mira lo que dice la palabra que va a suceder. En 2 de Pedro 3:10, mira cómo lo pone, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido, será quemada. Y eso es el punto de lo que va a suceder. Un día Jesucristo va a simplemente soltar la mano y toda la... Imagínate si la bomba atómica, esas bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki fueron de tal devastación que tuvo y la energía salió de unos cubitos de uranio de este tamaño. Imagínate si eso es disolviendo los átomos de un pedazo de materia de este tamaño. Imagínate todos los átomos de la creación entera en una sola bomba atómica de todo el universo. Es decir, todo esto se va a disolver. Pero entonces, todo en última instancia va a desaparecer. Y la exhortación de Pedro la vemos ahí en el versículo 11, donde dice que ya que todo está destruido, será destruido de esta manera, no deberían ustedes no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día en que los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. Mira, esto en cierta forma nos da perspectiva, porque muchas veces nos enfrascamos en esta vida. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de que no estamos en el cielo? Y este no es el cielo, y tenemos que tener una perspectiva eterna. Bueno, ciertamente esta verdad debe venir a nuestra mente la próxima vez que estamos asados porque se nos raya el carro o cualquier cosa del mundo material, que estamos enfocados, no nos sale bien o no está en esto. Mira, recordemos siempre que las cosas materiales son temporales. Todas las cosas materiales, todas las cosas de materia son temporales y solo las cosas que tienen que ver con Dios son eternas. Y hay que ser ciertamente buenos mayordomos con las cosas que Dios nos da, pero sin embargo mantener esta perspectiva de que en última instancia no es tanto nuestra vida, y la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas no se trata tanto de darnos comodidad, sino de establecer o desarrollar nuestro carácter. No es tanto de darte una salud perfecta, ¿okay? Sino de establecer carácter en tu corazón. No es tanto de darte todas las comodidades de vivienda y proveer para ti, para que tú estés cómodo, sino es proveer carácter, porque en última instancia la comodidad, las cosas materiales igual van a desaparecer y solo lo único que va a quedar son las cosas de Dios. Y eso está establecido en el carácter que Dios establece y desarrolla en nuestros corazones. Mantengamos eso en nuestra mente cada vez que tengamos que procesar ciertas situaciones en nuestra vida que son incómodas. Pero fíjate que dice que todas las cosas por medio de Él forman un todo coherente o se mantienen unidas, y esto no solo en el ámbito natural, ¿okay? Porque no solo es en el ámbito de la creación y lo material, sino también en el ámbito personal. Solo todas las cosas por medio de Él forman un todo coherente.
Jesucristo es el único que puede hacer que mis emociones, mi familia, mi estabilidad mental, toda mi alma forme y se mantenga como un todo coherente funcionando, ¿no? Como que dice, funcionando acorde a las especificaciones del fabricante. Solo Jesucristo tiene la capacidad de hacer que mi vida, mis emociones, mi estabilidad mental, toda mi alma forme y funcione de una manera coherente, acorde a las especificaciones del fabricante, del creador del universo. Porque sin Jesucristo, nuestras vidas desencadenan en caos últimamente, ¿no? En última instancia. Sin Jesucristo, nuestra vida desencadena en un caos. Si seguimos aquí en el versículo 18, dice, Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿No? Él es el primogénito de la resurrección. Pero fíjate que primero que nada dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y yo puse aquí, porque a veces esto es fácil pasarle por encima. Obviamente que Jesucristo es la cabeza del cuerpo y la palabra enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo y la iglesia. Y él es la cabeza de este cuerpo. Pero el punto es que una iglesia donde Jesucristo no es preeminente no es una iglesia verdadera. Una iglesia donde Jesucristo no es preeminente, donde la persona de Jesucristo no es lo más importante, eso no es una iglesia cristiana. A veces, lo digo que esto está más cerca de nuestras casas de lo que creemos, pero cuando ponemos los dones que Jesucristo nos puede dar como lo más importante, por encima de Jesucristo mismo, estamos yendo en contra de esta realidad. El punto es Jesucristo. Y la verdad y la libertad es en Jesucristo. No, hoy en día la iglesia cristiana está bien enfocada no tanto en Jesucristo, sino en la vida del cristiano. Y eso también es una desviación de la realidad, de la preeminencia de Jesucristo, porque en nuestro narcisismo tendemos a hacer de la vida cristiana que se trate de la vida del cristiano, en vez de tratarse del Cristo. ¿Okay? Del autor y el finiquitador de nuestra fe. Pero después dice ahí que él es el principio, el primogénito de la resurrección. Mira, ¿cómo es esto de que Jesucristo es el primogénito de la resurrección? Porque en la Biblia tenemos ejemplos e instancias donde otras personas han resucitado, ¿verdad? Antes que Jesucristo resucitara. ¿No se acuerdan? El Lázaro, por ejemplo, en Juan 12. O el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, que Jesucristo lo resucita. También vemos en el Antiguo Testamento el hijo de la viuda en los días de Eliseo, en la segunda de Reyes, capítulo 4, ¿se acuerdan, no? Pero la diferencia, el punto es que, ¿por qué Jesucristo es el primero, el primogénito de la resurrección? Porque todas estas personas que fueron resucitadas en última instancia volvieron a morir. Y hoy en día están muertas, ¿no? Solo Jesucristo es el primogénito de la resurrección porque solo Él ha experimentado resurrección. ¿Cómo así? Bueno, resucitar con un cuerpo glorificado para más nunca volver a morir. Entonces, una cosa es experimentar una resucitación o decir que tu cuerpo, el mismo cuerpo que tenía, vuelva a la vida para simplemente morir más tarde. Y otra cosa es la resurrección. Esa doctrina de la resurrección de los santos que está en la Biblia, bueno, Jesucristo es el primogénito, el primero de esa resurrección, porque fue el primero que resucitó por la obra de Dios Padre con el cuerpo glorificado para más nunca volver a morir. Y lo digo porque la Biblia enseña que Jesús como el primogénito, el primero en hacer esto, y nosotros después. Mira cómo lo pone la primera de Corintios 15:51, dice, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, Jesucristo es el primogénito de esta resurrección, porque fue el primero que no solo tuvo una resucitación como anteriormente a su resurrección, de que volvieron a nacer, volvieron a tener vida en el mismo cuerpo, sino que ya recibió un cuerpo glorificado nuevo que jamás y más nunca va a morir. Pero fíjate que dice que Él es el principio, el primogénito de la resurrección. ¿Cuál es el punto principal de todo esto, por lo cual Pablo está diciéndonos? Para en todo ser el primero. Para en todo ser primero. Mira,
Dios Padre, el creador de todo el universo, tiene una agenda para restaurar en todo el universo el orden cósmico, la armonía universal. Tú sabes que una agenda hoy en día tenemos, bueno, vamos a ver en esta agenda, tenemos varios puntos en la agenda donde el goal es vender donas. ¿Cómo es que le dicen ustedes a las donas aquí? No, esos que son dulces, los picarones, exacto. El punto es vender picarones, entonces tenemos una agenda, ¿cómo vamos a hacer para vender picarones? Bueno, tenemos que tener la materia prima, conseguir la materia prima a un precio barato, conseguir entonces dónde almacenarla, cómo producirla, y después, digamos, otro punto es el mercadeo, cómo vamos a hacer el mercadeo, cómo vamos a hacer la producción. Entonces tienes varios puntos en un gol principal de vender picarones. Bueno, la agenda de Dios es una agenda para restablecer en el todo el universo el orden cósmico, la armonía universal, y Dios tiene una agenda. Y esto es importante para ti y para mí, porque la razón por la cual tú y yo somos unas personas, no somos tan felices como debemos ser, es porque en gran cantidad nuestra vida está desincronizada con el plan, con el corazón de Dios. Entonces Dios está en el plan de establecer armonía con su corazón en todo el universo. ¿Ok? Y esto es relevante para ti, porque tu felicidad depende de que Dios logre y haga y llegue a esa meta. Bueno, en la agenda de Dios hay un solo punto. No es que tiene, mira aquí, bueno, primero esto, después esto, pero en la agenda de Dios tiene un solo punto. Dios tiene una sola empresa, un solo propósito. Una empresa que es la clave para el orden universal mediante la cual la paz de Dios ha de reinar en el universo, y es una sola. ¿Sabes cuál? La exaltación de su Hijo Jesucristo. Punto y aparte. Y en la exaltación de su Hijo Jesucristo está nuestra salvación, en la exaltación del Hijo de Dios está nuestra felicidad, en la exaltación del Hijo de Dios está la felicidad de todo ser humano, en la exaltación del Hijo de Dios está la paz del mundo, es en la exaltación del Hijo de Dios lo que consume la agenda eterna y completa de lo que Dios está haciendo en esta vida y sobre todo en tu vida. Entonces porque dice que Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Y Dios está en el proceso de enseñarnos a que nosotros nos pongamos en orden con esa prioridad que Dios tiene. La pregunta es, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir una vida plena? Porque todos queremos ser felices, todos queremos tener una vida plena. ¿Quieres que tu vida esté llena de dicha y felicidad? El punto es el siguiente, tú no eres más inteligente que Dios. Tú no eres más inteligente que Dios, tú no sabes más que Dios. Y no solo eso, sino que tú no te amas a ti mismo más de lo que Dios te ama a ti mismo. Tú no amas a los tuyos más de lo que Dios ama a los tuyos. Y lo que tú le puedes dar a los tuyos no merece ni ser mencionado al lado de lo que Dios desea y puede darle a los tuyos. Es más, el punto es que entonces, ¿quieres que tu vida y la de los tuyos esté llena de dicha y felicidad? Bueno, únete a la empresa de Dios en el universo y busca que en todo Jesucristo no sea simplemente importante, sino el más importante. Tu relación con Jesucristo que sea lo más importante. Por eso es que Dios dice, la exaltación de mi Hijo Jesucristo es la empresa mediante la cual toda orden y toda paz se restaura en el universo, incluyendo los corazones humanos. Queremos tener una vida plena y darle una vida plena a nuestros hijos. Bueno, unámonos a la empresa de Dios que busca que en todo Jesucristo sea primero y no simplemente de gran importancia, sino el más importante. ¿Ok? Dice, Jesucristo es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. En tus emociones, en tus finanzas. Tenemos que estar claros en poner a Jesucristo siempre como primero en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en tu vida sexual, en tu matrimonio. Porque no hay lugar de nuestras vidas donde Jesucristo, bueno, que hasta, espérate, pastor, pero ¿cómo? Bueno, en tu vida sexual, en tu matrimonio, en tu vida de soltero, en tus amistades, en tu trabajo, en tus actividades recreacionales, en todo absolutamente Jesucristo primero. ¿Y cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuál es su voluntad al respecto de todo? Y que no haya en nuestras vidas nada más importante que Jesucristo y nuestra relación con Él. Y este es el proceso mediante el cual Dios ha
ordenado que los seres humanos se restablezca su paz en los corazones de los seres humanos. Y yo te digo una cosa, por eso es que Mateo 16, 25 es uno de los lugares donde el Señor nos da esta enseñanza, donde finalmente dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El que haga de esta vida su prioridad número uno, bueno, más bien va a perder lo que realmente está buscando, que es la vida, es la felicidad. Pero si tú más bien te olvidas de todo eso y pones a Jesucristo primero, la palabra dice que todo lo demás viene por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá para añadidura. ¿Quieres darle a tus hijos lo mejor y todo esto? Asegúrate de que siempre poner a Jesucristo primero, que te vean a ti poniendo a Jesucristo primero, en prioridad ante todo, y es la bendición más grande que tú le puedes dar a tus hijos. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y esta es la palabra de Dios. Amén. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.